Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día miércoles bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo destruir la fortaleza de la culpa. Una fortaleza es un pensamiento obsesivo que no viene de Dios, que es contrario al conocimiento de Dios y que es contrario también a la obediencia a Cristo. Generalmente son pensamientos obsesivos, pensamientos continuos, pensamientos que están profundamente arraigados en nuestro corazón como resultado de la vieja manera de vivir y de pensar, que necesitan ser destruidos para que podamos avanzar en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios llama a estas fortalezas los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno van dirigidos a activar esa fortaleza que nos impide caminar en lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que necesitamos destruir esas fortalezas para que los argumentos y las altiveces, los dardos de fuego del maligno no activen esa fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces el arma para destruir esas fortalezas obviamente es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor es en su palabra, porque el Señor es la palabra, y en el poder de su fuerza es en el Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En primer lugar, entonces, necesitamos reconocer, para destruir una fortaleza, para derribar las fortalezas, necesitamos haber reconocido el señorío y la salvación de Cristo en nuestras vidas, es decir, haberle entregado nuestras vidas a Cristo. Posteriormente, en segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios, que es la base para la destrucción de toda fortaleza. Es el fundamento del escudo de la fe con el que apagamos los dardos de fuego del maligno. Es la espada del Espíritu, nuestra arma ofensiva contra las acechanzas del diablo. Y recordando que somos lo que la Biblia dice que somos. Podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y separados de Dios, nada podemos hacer contra esas fortalezas. Entonces necesitamos levantar el escudo de la fe con la palabra de Dios y combatir esas fortalezas con la palabra de Dios. De tal manera que recordemos lo que dice la palabra en relación con la culpa. La culpa es algo que viene constantemente a nuestras vidas en relación con los hechos del pasado. No hicimos o hicimos mal, no dijimos o dijimos mal, pecamos, cometimos errores, cometimos fracasos y permitimos que todos esos fracasos, esas culpas, esos errores se sigan actualizando, vuelvan a venir a nuestro presente a arruinarnos la vida. Y la palabra de Dios, para comenzar, dice en Lucas capítulo 9, versículo 62: ninguno que mira para atrás a su pasado con culpa, con condenación, con acusación, con juicio, es apto para el reino de Dios. Y si no es apto para el reino de Dios, significa que no es apto para recibir las bendiciones del Señor. Y el pasado solo nos debe servir
para una cosa, para dos cosas. Primero, para arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, y en segundo lugar, para aprender, para tomar experiencia, para no cometer los mismos errores la siguiente vez. El pasado debe ser algo a lo cual le demos total y completamente la espalda para avanzar hacia los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Aparte de ello, la palabra de Dios es muy clara en cuanto al manejo de la culpa. Dice en Isaías, primero que nada, diciéndonos que no debemos ver al pasado. En segundo lugar, en Isaías capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice: vengan a mí y pónganse a cuentas conmigo. Si sus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como blanca lana. Eso quiere decir, si nuestros pecados fueran tan graves como el negro, Él los convertirá en blanco. ¿Por qué? Porque el Señor también nos dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, el Señor no solo nos va a perdonar, el Señor nos va a limpiar, el Señor va a transformar nuestro corazón de tal manera que no solamente seamos limpiados, sino seamos libres de ese pecado. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo número 1, la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y en 2 de Corintios, la palabra de 5:17, la palabra también nos recuerda que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas del pasado pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Y por un lado, y por el otro lado, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 nos recuerda que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Eso qué quiere decir? Si nuevas son sus misericordias cada mañana, significa que las cosas de ayer ya pasaron y ahora son hechas nuevas. De tal manera que usted y yo no tenemos que seguir viviendo de ninguna manera en la culpa, en la condenación, en la acusación, en el juicio del pasado. El pasado, si ya lo presentamos delante del Señor, si ya nos arrepentimos, ya pedimos perdón, el Señor ya ocultó nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, dice la palabra, los alejará de nosotros tanto como está lejos el oriente del occidente. Y si el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué usted y yo tenemos que seguirlos recordando? Y más aún si los recordamos con culpa. En todo caso, deberíamos recordarlos únicamente con aborrecimiento, con rechazo, para que no los volvamos a repetir. El pasado no debe ser un monumento en nuestras vidas. El pasado es solamente un momento de aprendizaje, un momento de adquirir experiencia y un momento para que nuestros pies sean cimentados en la palabra de Dios para seguir hacia adelante, de tal manera que la fortaleza de la culpa debe ser destruida. Es necesario que sea destruida para que usted y yo podamos avanzar hacia esos planes que Dios tiene para nosotros, que son para llevar nuestra vida en aumento hasta que el día sea perfecto. Si nosotros estamos recordando de la culpa, de la condenación, de todas esas cosas, estamos atados, encadenados todavía al pasado. Por ello necesitamos destruir esa fortaleza y romper esas cadenas que nos unen al pasado para poner nuestra mirada solamente hacia adelante. El pasado ya pasó, debemos aprender de él, no hacer un monumento de él y seguir adelante, porque lo que nos toca vivir es el presente y el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas para con nosotros cada mañana, y si nuestros pecados fueran muy
muy graves, aunque fueran muy graves, si venimos delante del Señor, los confesamos y nos arrepentimos de ellos, el Señor no solamente perdonará nuestros pecados, sino que nos limpiará de toda maldad. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, de destruyendo la fortaleza de la culpa. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida mañana y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Bendiciones y muchas gracias por conectarse. Un abrazo.